Perfecto. Bueno, buenas noches para todos de vuelta. Señor los bendiga. A todos vamos a empezar hoy con esta nueva, dentro del estudio del Espíritu Santo, del estudio de la neumatología, vamos a hacer la introducción a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver la introducción a los dones del Espíritu Santo. No vamos a ver la lista de los dones, pero sí vamos a saber la generalidad y la necesidad también que tenemos de desarrollar esto que Dios nos ha dado y también compartirles un poco de la postura que nosotros en esta iglesia tenemos acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Para este abril del 2023, donde el cual estamos acercándonos a la palabra de Dios para aprender sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, habíamos hablado ya la última clase hace 15 días, o el último curso bíblico, sobre el ministerio del Espíritu Santo, sobre el hecho de que Él viene y vive en cada uno de nosotros, de que Él vive y habita, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esa función que él tiene no deja de ser ni de hacerse porque se bajó del cielo y ahora vive en nosotros, no. Más bien todo lo contrario, es Dios con nosotros, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, porque pues tenemos un Dios trino, ¿no? La Trinidad sigue siendo real, ¿no? Que no la entendamos, que no la comprendamos al 100%, no anula esa verdad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, en mi relación personal con Dios, yo tengo aquí mis apuntes. Como estoy haciendo un viaje, no pude escribirlo en la computadora, pero tengo aquí el tema en los apuntes. Y también por este viaje no he podido hacer las meditaciones que siempre hago, pero ya estoy grabando los audios para la próxima semana, tener unos temas bien especiales, ¿no? Bueno, entonces en mi relación con Dios, tengo que entender que yo tengo el Espíritu Santo, ya, es un regalo del Señor. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, verso 1. Primer libro de Corintios, en el capítulo 12, verso 1, yo se los voy a ir leyendo en esta tarde los versículos. Por aquí me regalaron unos bomboncitos amarillitos de Suiza. No le podemos hacer propaganda, pero están muy buenos para la garganta. Entonces, dice así, 1 Corintios 12, 1, para los que toman apuntes, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia de Corinto, que fue una de las iglesias en las cuales el apóstol Pablo dedicó gran parte de su ministerio y gran parte de sus cartas evangelísticas por el tamaño de sus escritos, les está regalando aquí y les dice: yo quiero que ustedes no se queden sin saber. Yo quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa con los dones espirituales, ¿no? Entonces es bien importante porque todo lo que aplica en su palabra aplica para nosotros. Imagínense entonces que Dios dijera: no, esto no es para usted. No, Dios nos ha hecho partícipes de esa raíz espiritual, nos ha injertado en el olivo puro, nosotros sabiendo que éramos olivo silvestre, nos injertó en ese olivo puro, dice Romanos, y nos ha hecho copartícipe de las promesas, nos ha dado todo, ¿no? Nos ha bendecido enormemente. Entonces, los dones del Espíritu Santo para nosotros no debe ser algo tabú, no debe ser un tema, ay, qué complicado, o no debe ser algo que uno diga, no, es que como yo no entiendo, todo lo contrario. Yo he sido habilitado por el Espíritu Santo para servir a Dios con uno, con dos o con varios dones de su Espíritu. Entonces, mi relación, mi comunión, mi intimidad con el Señor me va a llevar a mí a conocer y a entender relacionalmente el qué y el cómo de estos dones de su Espíritu, ¿no? Entonces, hay algo especial con el cual quiero empezar esta clase, este tiempo. Voy a estar acá revisando la hora porque ando sin reloj, para no irme a pasar de la hora, vamos bien. Una de las cosas que nos dice la historia del cristianismo es que hay dos corrientes de pensamiento con respecto a los dones. La primera piensa y predica que los dones del Espíritu Santo ya no se usan. Eso se llaman los cesacionistas, los que piensan que los dones del Espíritu Santo cesaron de funcionar. Y es más, utilizan un versículo bíblico para decir que no se usan. Y hay otro grupo que cree que los dones del Espíritu Santo
continúan. Entonces este es el grupo de del continuismo, los que continúan a creer en la manifestación de Dios, del poder de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, en esta primera parte vamos a ver, voy a explicarle un poco qué es el cesacionismo, de cesar, de dejar, de parar, de detener. Cesacionismo. ¿Por qué este grupo de personas dice que ya los dones no aplican? ¿Y de cuándo acá ellos dicen que los dones no aplican? Y vamos a ver en segunda parte los continuistas, los que creen que los dones del Espíritu Santo continúan de funcionar, que están para capacitar al creyente, para ayudar a la iglesia y para el cumplimiento de la gran comisión, glorificando a Cristo única y exclusivamente. Los dones del Espíritu Santo no son para uso personal, no son para autoexaltación, yo apóstol, yo profeta, yo hombre de fe, no. Los dones del Espíritu Santo son dados por Dios para la iglesia, dados por el Espíritu Santo para la iglesia, para glorificar a Cristo, para glorificarlo a Él. Pare de contar. Nosotros, por gracia, estamos acá. Entonces, el cesacionismo es cesar, dejar de, parar. Y cree que algunos de los dones del Espíritu Santo cesaron, ¿ya? Por ejemplo, los cristianos de la corriente reformada, ellos creen que el uso de los dones en relación al ministerio apostólico, como es profetizar, como es lenguas y como es los dones de milagros, profetizar, lenguas y milagros, pararon. Ellos dicen que cesaron con la muerte del último apóstol, con la muerte del apóstol Juan. Juan era un apóstol de Cristo. Juan era un apóstol que vio a Cristo. Pero pues la Biblia nos dice también en el libro de los Hechos que hubo otros apóstoles del Espíritu Santo. Apóstoles del Cordero. Ya no hay más y ya no va a haber más. Apóstoles de Cristo, apóstoles del Cordero, hago la salvedad. Ya no hay más ni van a haber más. Pero hay apóstoles del Espíritu. Bernabé, Apolos, Timoteo, Tito, hombres que ejercieron apostolado, no por un llamado de Cristo, pero sí por un llamado del Espíritu Santo. Entonces, les voy a decir qué tipo de iglesia hoy en día creen en esta función, de que los dones del Espíritu Santo cesaron y se acabaron. John MacArthur. John MacArthur es un hombre de Dios que ha escrito una cantidad de libros bestseller que tienen su doctrina, que trabajan con las doctrinas de la gracia, así se llaman, pero usted nunca los escucha yo orar en lenguas. De hecho, los bautistas y los calvinistas, usted casi nunca los va a escuchar orar en lenguas. Eso dicen que es fanatismo. Esa gente está loca, porque todo lo que tenga que ver con el don de lenguas y cosas así, ellos dicen pentecostales. Y los pentecostales son unos fanáticos sin Biblia. Es lo que dicen ellos. Entonces resulta que usted a Paul Washer, usted no lo ve a él usar el don de profecía o el don de fe, en fin. Ellos dicen, esos dones se acabaron. Y como no creen en eso, entonces no predican. No predican, no enseñan los dones del Espíritu. Y como no enseñan los dones del Espíritu, hay otras cosas que no están enseñando y por eso es el peligro de los bautistas, ¿ya? Los bautistas se bautizan, pero también están enseñando otras cosas según su posición. Entonces ellos entran dentro del grupo de los del cesacionismo. Cesaron las profecías. Aquí en 1 Corintios 13, vamos a leer en 1 Corintios 13, del verso 8, cómo ellos dicen que ya las profecías, que ya las lenguas y que ya eso no se usa. Y mire bien cómo ellos lo plantean. Aquí en 1 Corintios 13 no está enseñando que los dones no se usan o que los dones dejaron de servir. Está hablando de otras cosas. Pero mire ellos cómo lo han planteado. Entonces, 1 Corintios 13, desde el verso, yo puse aquí, del 8 al 10, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces los que es en parte se acabarán. Aquí nos está hablando de la preeminencia del amor, 1 Corintios 13. Y nos está hablando en el contexto de que cuando Cristo se manifieste, todo eso va a dejar de ser. Cuando se manifieste aquel día, cuando Cristo venga en el día de Dios, en el día de Cristo, ¿ya? En el día que Él tiene determinado hacer lo que va a hacer. Paremos de ahí. No quiere decir que ya, porque Cristo vino una vez y murió en la cruz y resucitó, no más profecía, no más don de lenguas y no más don aquí de ciencia. No, no me está diciendo eso. Porque entonces si fuera así, la pregunta que yo hago es, ¿para qué Dios en la persona de Jesucristo, en Efesios 4:11, le regaló a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Efesios 4:11 son 5 ministerios, hombres, 5 ministerios que él da a la iglesia, pero esos 5 entran dentro de los dones. Y hay otra lista que está que está en Corintios, aquí en 1 Corintios, y otra lista que está en Romanos, que la vamos a ver la semana próxima. Hoy no vamos a ver la lista de los dones. Entonces hay un grupo de muchos creyentes que no creen esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová, es un ejemplo, ellos no creen en la Trinidad, ellos no creen en el poder del Espíritu Santo. Y adivine por qué, porque ellos no lo entienden. Entonces, como no lo entienden, no lo predican, y como no lo entienden, no hablan de él, y para ellos es así y pare de contar. Pero están cometiendo un grave error. Entonces, no es porque hay un grupo de personas que influye mucho, influye demasiado porque tienen mucho poder, que lo que dice la Biblia no es. Dios repartió dones. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque están los continuistas, los que continúan creyendo y los que continuamos nuestra posición. El Senti City y nosotros como pastores y misioneros creemos en el uso de los dones del Espíritu Santo en su totalidad para ahora. Jesús lo dice de la siguiente forma en Hebreos 13:8, en Malaquías 3:6 y en Marcos 16:20. Entonces voy a leerles Hebreos 13, verso 8. Ese versículo es bastante conocido. Tenemos un Dios inmutable que no cambia. Hebreos 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Perfecto. Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Bueno, perfecto. Marcos, leí la primera frase de Malaquías porque era el énfasis que quería hacerle. Y Marcos 16:20. Marcos 16:20, Jesús está ordenando el cumplimiento de la gran comisión. Y aquí Marcos nos da un detalle que Mateo no nos da. Marcos 16:20. Si es el 16:20. Bueno, vamos a leer desde el 16 al 20. ¿No? Marcos 16, del 16 al 20. Me faltó a mí. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Es una señal de que estamos siguiendo. Entonces, hablarán nuevas lenguas, es una manifestación de un don del Espíritu Santo. Dice aquí el verso 18, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es ese don? Milagros, puede ser, ¿ya? Don de fe. Por fe oro para que el enfermo se sane, o tengo el don de milagros y vengo y oro pidiéndole a Dios un milagro para que el enfermo se sane. Puede ser el uno, puede ser el otro. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba y en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salían y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Jesús no cambia, Dios no cambia, Él es el mismo ayer y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos, y nos ha dado entonces a nosotros la gran comisión y nos dice, van a haber señales. Y estas señales van ligadas así,
fuertemente al Espíritu Santo. Las señales que Dios hace hoy en día para el cumplimiento de la Gran Comisión son señales del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un santero? ¿Qué pasa cuando una bruja? ¿Qué pasa cuando un marabú? ¿Qué pasa cuando un chamán entonces tiene un éxtasis y ahora en lenguas y dice cosas? El diablo puede estarlo usando. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando el don del Espíritu Santo se está manifestando, honra a Cristo. Cuando el don de Dios se está manifestando en cualquiera de sus formas, en su vida, en mi vida, en la vida de algún hermano en la fe, de esta iglesia o de otra iglesia, lo primero que hace es honrar a Cristo. Por eso Pablo dice, ahorita exactamente no me acuerdo, hay que probar todos los espíritus. A ver, ¿es que esto es de Dios? Uy, ese señor estaba levitando, dice un misionero que estuvo en la India, que él literalmente vio a un encantador de serpientes, de estos de la India, con su flautita, y delante de él varias serpientes, varias cobras que se habían erguido y tenían acá la cresta, digámoslo así, y él estaba literalmente levitando y habían unas manifestaciones raras y él decía, el ambiente espiritual era muy pesado. Sí, pero ninguna de esas manifestaciones estaba honrando a Cristo, porque hay un ambiente espiritual. Hay, no lo vemos, ¿no? Pero sí lo hay. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una persona está haciendo algo es del Señor? Porque honra a Cristo. Porque honra a Cristo. Por eso es muy fácil. Yo me acuerdo que una vez estábamos orando en una iglesia en las cuales pertenecí en un momento y estábamos orando por liberación, por sanidad. Y una persona empezó a retorcerse, pero a retorcerse como si estuviera bailando una baila muy sensual. Y nos pudimos dar cuenta que esa persona estaba siendo muy oprimida por toda la inmoralidad sexual que ella misma consumía. Era una mujer, pero ahí no estaba el Señor, era simplemente la manifestación de todo lo que tenía por dentro, porque en ningún momento quiso reconocer a Cristo, en ningún momento quiso someterse a la autoridad que había en ese momento con los líderes y pastores de la iglesia, ¿no? Entonces, los dones sí, nosotros creemos que los dones están, que los dones funcionan, que los dones son de bendición para la iglesia y que no dejaron de existir, porque entonces pues Jesús nos dio 5 regalos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y de esos 5 regalos, 2 ya no están. Entonces nos dejó muchos. Un regalo, evangelistas, pastores y maestros. Entonces nos dio Efesios 4:11 a la mitad, o un poquito más de la mitad. No, Dios no da las cosas incompletas. Vamos a leer Hechos 2, del 14 al 20, y por qué entendemos que los dones del Espíritu Santo van a continuar hasta el día de Cristo. Hechos 2, del 14 al 20. El 14 al 20, sí. Dice aquí, vamos a ver todo esto, esta manifestación del Espíritu Santo, un pasaje muy conocido, pero pues vamos a acercarnos aquí a la palabra del Señor. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Perfecto. Dice aquí, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, la frase, interesante, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces, nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo van a ir hasta ese día, hasta el día del Señor, donde Él se va a manifestar y estas otras señales se van a cumplir.
Mientras eso sucede, pues el Espíritu Santo está repartiendo un paquete de dones a todos los creyentes, ¿ya? Todos los creyentes. Yo voy a mirar acá, todos, por ejemplo, los que están acá ahora reunidos, Alexandra, Graciela, Leti, en fin, todos los que estamos ahora acá, tenemos dones. Todos los que ahora no están haciendo otra actividad, que es la oración de intercesión de todos los días hasta ahora, o a las 9 de la noche, creo. No están estudiando ahora con nosotros, pero están allí, están intercediendo. Otros que no están ni allí ni aquí, pero tienen otra función, porque el cuerpo tiene muchos miembros y todos no somos iguales y no cumplimos la misma función al mismo tiempo. Entonces Dios tiene gran variedad de dones para todos y cada uno. Los niños en su momento los activarán. Lo triste sería que usted se pase toda la vida cristiana sin desarrollar, sin vivir los dones, el don que Dios le ha dado a usted. Entonces, es interesante que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor, porque la Biblia nos está a nosotros capacitando. Ya tenemos al Espíritu Santo, conocemos un poco sobre su ministerio, conocemos un poco sobre quién es, qué hace. Hemos hablado bastante del Espíritu Santo. Y ahorita el ejercicio de los dones del Espíritu Santo se convierte como en la parte práctica, en la parte visible del Espíritu Santo invisible, ¿no? Entonces, los dones continúan y nosotros debemos enseñarle. Hay personas que tienen una capacidad tremenda para entender las cosas y tienen un discernimiento de Dios muy especial. Hay otros que no, pero eso no los hace ni menos importantes en el cuerpo de Cristo, ni más importantes. ¿Qué es más importante, el don de servicio o el don de milagros? Todos los dos son importantes. No, pero es que el don de milagros se hace famoso. ¿Y tú te imaginas tener el don de milagros y no ser un buen siervo? ¿O no saber servir? O como si yo tengo el don de milagros, pero no me someto a aquella persona que tiene el servicio. El de administrar, el que reparte con generosidad, con liberalidad. Ya veremos los dones, ¿no? Entonces, vamos a entrar en la segunda parte de esta enseñanza, es ¿qué es un don? ¿Qué es entonces una definición bíblica de qué es un don? Pues un regalo, un premio. No, no es un premio porque no estamos compitiendo, no nos hemos inscrito a ninguna competencia, hemos sido salvos por la gracia de Jesús, nos hemos arrepentido, pedido perdón por nuestros pecados y sin embargo seguimos orando y clamándole a Dios para que nuestro corazón se someta al señorío de Cristo y de su palabra y de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es un don? Bueno, la palabra griega es la palabra carisma. Vamos a ver acá, dice aquí, un don es algo que es otorgado por Dios a cada uno de sus hijos, pero por pura gracia. Es decir, yo no hice nada para ganar un don. No, es algo que es dado por Dios bajo toda la liberalidad con la que Él maneja las cosas, y esto es dado en relación a la edificación de la casa de Dios. Es decir, Dios no me da a mí un don para que yo edifique mi casa. Dios me da a mí un don para bendecir la iglesia de Cristo. ¿De qué sirve al maestro no ejercer el don de maestro en la enseñanza? ¿De qué sirve al profeta no tener a quien traer palabra de Dios, consolar, exhortar o edificar, como dice 1 Corintios 14? ¿De qué sirve entonces al que tiene el don de fe si está solo? Los dones son dados por Dios, son regalos, son otorgados por Dios de una forma libre desde su corazón, pero con el objetivo de edificar, de embellecer, de perfeccionar, de revelar mayormente la obra de Cristo. Los dones son para servir tanto a los creyentes en la iglesia y a los incrédulos que no están en la iglesia. Oiga bien, no, porque la Biblia dice que no se le pueden dar las perlas a los cerdos. Sí, eso dice la Biblia, en ninguna parte hemos dicho que eso no es verdad. Pero cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿Jesús está hablando con una mujer convertida? No.
Jesús habla con una mujer y le pregunta, ve, le dice, mejor dicho, ve y llama a tu marido. La ciencia, la sabiduría o el discernimiento que Jesús ejerció en ese momento con esta mujer fue uno de los dones que el Espíritu Santo le regaló, porque él se despojó de su deidad y vino y vivió como un hombre. Y siendo en forma de hombre, se humilló a sí mismo y vivió como hombre. Ella no le estaba pidiendo consejos a Jesús. Ella no le dijo, Jesús, ayúdame a escoger. Tuve 5 maridos, ahora tengo el número 6. Pero no, ella no le dio detalles. Jesús llegó delante de una mujer que tenía otra creencia, y en esa conversación, a través de un don, él habla a esta mujer para traer sanidad, para traer conversión. Ministra la vida de esta mujer. Entonces, incrédulos y creyentes es un regalo de Dios para servir y para dar testimonio, ¿no? Podemos decir que un don es la capacidad dada por Dios para servir a Cristo allí donde Dios nos haya puesto. Repito, que estén creyentes o no. Donde yo esté rodeado de las personas que yo esté. Yo no puedo decir, es que yo no me atreví a bendecir los alimentos porque no estaba en mi ambiente, no estaba en mi momento, no estaba en mi atmósfera. Pues créala. Contigo está el Señor. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Por qué me voy a opacar? ¿Por qué me voy a apagar? ¿Por qué me voy a esconder? Es mi territorio. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Entonces, cuando yo tengo claro que el Espíritu Santo está conmigo, yo no tengo que esperar una canción especial. El Espíritu de Dios está en este lugar. Porque sin esa canción, entonces no podemos orar por los dones. No. ¿Y qué tal que en ese momento no tengas conexión a internet? Entonces no puedes poner la canción. O como donde yo estoy ahora, que tengo muchas lámparas, hay una muy buena luz. No puedan mermar un poco la luz y poner una musiquita de fondo. No, no se necesita eso. Porque tú y yo no vemos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, tú y yo no vemos a los discípulos de la iglesia de Cristo poniéndole arandelas donde estaban. Por ejemplo, Felipe el evangelista. El Señor le dice, ve y acércate a esa carroza, y pum, sale para allá. Y resulta que era un hombre tremendo, un hombre que trabajaba en una embajada. Y empieza, y se le acerca y le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? No, porque no tengo quien me enseñe. Y déjame, yo te explico. Y empieza con ese don de evangelista a hablarle al etíope, al funcionario de la reina que estaba allí, se me olvidó ahora el nombre, ¿ya? Entonces, ¿hay algún problema en que yo me pueda bautizar? No, lo que pasa es que los bautizos son en septiembre, esperemos un año. No, inmediatamente Felipe dice, de una, venga, bautícese. Y el etíope continúa su ruta y se lleva el evangelio para donde él vive, y Felipe continúa su ruta. Donde yo esté, voy a servir a Cristo con los dones que él me ha dado a mí, con quien yo esté rodeado. Es que el ambiente no lo pone la gente. Eso es mentira. Eso no es que yo soy muy introvertido. Pilas. Cuando Dios llame a su juicio, Él nos va a preguntar, ¿qué fue lo que hiciste con los dones que yo te regalé? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué fue lo que hizo el hombre que enterró el talento? Uno entierra lo que está muerto. Dios le regaló algo que representaba vida, un talento, y él fue y lo enterró. Lo redujo. Lo hizo desaparecer. Dios le dio el talento. Y él dijo, no, lo que pasa es que no es mi momento. Estoy pasando una situación un poco dura y como yo no me comprometí con ustedes, entonces yo entierro mi talento, ¿no? A veces somos así con los dones, cuando no entendemos esto y muchas otras cosas de Dios. Creemos que Dios nos las va a pasar por alto. No, Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, oye, yo te di un talento. Yo te di bueno, estoy hablando de la parábola de los talentos. Por eso hablo de esa palabra, uso esa palabra. Pero aquí estamos hablando de los dones. Entonces, entendamos esto. Dios a nosotros, a todos nos ha dado. A todos nos ha dado.
Hablarle a un incrédulo de lo que Dios me dio a mí, no lo va a activar mi don. Mi don, el don que Dios me dio a mí, lo va a activar mi sometimiento a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. Yo necesito el equilibrio que me da la palabra y el Espíritu, o así, o el Espíritu y la palabra. Hago la diferencia porque no es lo mismo, ¿no? Hago la diferencia. ¿Por qué? Porque si solo hay palabra, me convierto en un religioso. Pero si solo hay espíritu, espíritu, y el Espíritu me dijo, y el Espíritu, me convierto en un fanático. Entonces la palabra la palabra y el Espíritu, hay un equilibrio. Hay un equilibrio. Yo voy a ministrar con esta capacidad que Dios me da sobrenatural. No la voy a enterrar, no la voy a esconder. Entonces, cuando Jonás salió del pez, él no salió en condiciones óptimas de presentarse ante el rey y presentarse en una ciudad tan grande como Nínive. ¿Por qué no salió en condiciones óptimas? Porque llevaba 3 días en el estómago de un gran pez. Entonces la piel de este hombre tenía que estar o muy irritada, el olor que él debía tener sobre sí mismo era mero sardina concentrado, el aspecto que él tenía no era muy agradable. Y muchas veces nos sale un botoncito por aquí, nos están viendo las canas, porque ya el efecto del tinte se está yendo. Entonces no, yo no voy a ir a la reunión porque me resultó algo. ¿Cómo le parece que me resultó algo de última hora? Eso no puede ser más. Yo no puedo estar enterrando el talento, el don que Dios me dio. Yo no puedo estar enterrando aquella herramienta sobrenatural que Dios diseñó especialmente para mí, no para otro. El don que Dios diseñó especialmente para ti no le cabe a otro. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, quise hacer una prédica imitando a una persona. Qué desastre de prédica. A esa persona le quedan bien esos chistes, a esa persona le quedan bien sus formas, sus maneras, sus estilos. Y yo dije, no, es que a mí Dios no me dio esa forma de expresarme. Dios a mí me dio otra forma personalizada, única, exclusiva para mí, para que yo hable y glorifique el nombre del Señor y testifique del nombre de Cristo con la luz del Evangelio. Entonces yo no tengo por qué copiar. Tengo es que descubrir en mi corazón, en mi intimidad con Él, aquello que Él tiene para mí. Yo creo que muchos músicos en la época de David querían tocar el arpa, como David tocó el arpa. Yo creo que hasta le pudo haber enseñado a muchos. Pero entre tocar el arpa y ministrar alabanza y adoración, hay una gran diferencia. Una cosa es tocar un instrumento y otra cosa es ministrar alabanza y adoración. Y David, con el instrumento, ministraba alabanza y adoración. Y la presencia de Dios inundaba el lugar donde él estaba. Los que estaban siendo oprimidos por espíritus demoníacos y de espíritus malos se calmaban, como le pasó a Saúl. Yo me pongo a tocar una guitarra y me sacan a palo porque les voy a aturdir los oídos. No sé tocar una guitarra. Entonces, yo debo aprovechar este tiempo. Los ángeles no tienen dones espirituales. El ejército del cielo no tiene dones. Nosotros los hombres tenemos dones. Somos templo del Espíritu Santo. La sangre de Cristo baña nuestras vidas. La palabra de Dios nos ha sido revelada y regalada y puesta para que la vivamos. Entonces nosotros no podemos desechar. Quiero invitarlos a leer Efesios 4 del 7 al 13, perdón. Efesios 4, porque aquí nos vuelve y nos dice que Cristo en el momento de la cruz repartió 2 dones. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Vamos a ver. Leámoslo, subráyelo. Entonces usted, luego nos vamos a ir a 1 Corintios 12, pero vamos a ir a Efesios 4, desde el verso 7. Vamos a leer un par de versículos y luego viajamos a 1 Corintios 12, y yo creo que ya con esa parte, lo que todavía nos falta la tercera parte de hoy,
para terminar, ¿vale? Entonces, Efesios 4, del 7 al 13. Miren lo que dice. Es bien simpático. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Repito, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quiénes? ¿A los ángeles? A los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, él mismo, constituyó, dice aquí, 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y hasta qué versículo es? Hasta ahí. Hasta que todos lleguemos. Es decir, Dios a todos nos dio dones. Ustedes saben que en un gobierno hay lo que se llama el poder judicial. El poder judicial hace una ley. Entonces el poder judicial hace una ley y escribe, hoy repartiremos dones a toda la población del reino de los cielos. Punto. Y lo sella Jesús con su anillo. Jesús es el poder judicial. Él es la justicia de Dios, dice Romanos capítulo 3. La justicia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús para que los hombres creamos en él. ¿Ok? Pero entonces resulta que está también el poder ejecutivo. Pues el Espíritu Santo es el poder que ejecuta lo que la ley dice que hay que hacer. Les voy a contar una historia que me pasó a mí en Bélgica. Esto es real. Me pusieron una multa por un paquete de basura. Una multa a nombre de la familia Ponte Osorio, porque encontraron una bolsa de basura de papeles. Allá hay bolsas de basura amarillo para los papeles, azul para los plásticos y los aluminios y no sé qué cosas. Hay blanco, hay bolsa naranja, hay bolsa verde y todo tiene un día diferente. Tú no puedes sacar la bolsita de tal color a cualquier día, a cualquier hora. Había trabajos al frente de mi casa y mi esposa bajó un paquete de papeles que había tirado y yo le dije, pues mira, aquí hay trabajos, hoy pasa la basura, ponlo en la esquina hay más bolsas. Y ella fue y lo dejó. Solo que el camión pasó y no recogió. Y a los 4 o 5 días llegó a la casa una carta y era una multa muy cara, con fotos del paquete en el piso, con fotos con la bolsa abierta y con fotos que decían el nombre de mí o el nombre de mi esposa y la dirección. Y yo, bueno, esto se puede arreglar. Con la multa emitida, o sea, el Poder Judicial emitió una multa, una pena, ¿verdad? Nos penalizaron, es la palabra. Perfecto. Y yo me voy a la alcaldía a hablar el problema, me dicen, perfecto, ponga la queja, rellene el formulario, me citaron, me escucharon, me grabaron la conversación y luego a los 15 días me llega otra carta con la misma multa y me convocan. Adivine qué me dicen. Señora Ponte, usted tiene toda la razón y hemos verificado y exactamente lo que usted dice es verdad. Pero en el Reino de Bélgica no existe una ley que anule una multa emitida por el Estado. Por consiguiente, usted tiene la obligación de pagar esa multa que fue emitida por el Estado porque no hay una ley jurídica que anule una multa que ya fue emitida. Aunque yo tuve la razón en ese aspecto, yo no tenía una ley que anulara otra ley. Entonces, resulta que a nosotros, los hijos de Dios,
Cristo viene y nos da una ley de vida. Esto dice Romanos 8:1. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús venció la ley del pecado y de la muerte. Porque al haber una ley que me mataba, tiene que haber una ley que me sustente con vida. Eso lo hace Jesús. La ley, Él hace la ley. Jesús hace la ley en Efesios 4, verso 8. Y dio dones a los hombres. Eso es Jesús. Pero ¿quién es el que ejecuta la ley de los dones aquí en la tierra? El poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo es el Espíritu Santo. Por eso ahora les quiero pedir el favor que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12, porque aquí vamos a leer cómo ahora el poder ejecutivo tiene la ley en la mano y dice, esta ley se tiene que cumplir, y él tiene el poder sobrenatural de Dios para hacerla cumplir. Entonces, 1 Corintios 12, verso 11. Ay, perdón, estaba en 2 Corintios. Ahí sí me voy a enredar. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Jesús no le va a pedir cuentas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a decir, mira Jesús, yo le quise dar a este hombre el don de profecía, pero a la señora de allá no, porque es medio chismosa. No, él no se pone en eso, como Él quiere. El Poder Judicial ya sacó la ley, ¡pum! Ahora le toca al Poder Ejecutivo hacerla cumplir. Entre ellos no hay división ni contienda. ¿Qué nos toca a nosotros? Yo recibí los dones que Cristo me dio y que el Espíritu Santo me repartió como Él quiso hace mucho rato. Yo tengo que despolvar esos dones y ponerme las pilas a vivirlos. No es que, ay Señor, yo te pido que me confirmes después de 20 años de vida cristiana. No, Dios ahora no le va a confirmar. Agarre lo que Dios le dio. Yo le aseguro que si usted le dice, mira, hay una herencia de 5 millones de euros que la está esperando, usted no se pone a decir, ay, bueno, esperemos 20 años para irla a buscar. Usted dice, ¿dónde? ¿Dónde? Que para allá voy, justo ahora que Dios es tan bueno. Tenemos que entender que un don de Dios es un regalo sobrenatural, es un tesorazo que nos está dando el Señor. Entonces, primero, el Poder Ejecutivo ya repartió esos dones. Segundo, vamos a leer el 1 Corintios 12 desde el verso 4. Y mire cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están aquí en este movimiento o en estas operaciones. Y dice el verso 4, 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primero, hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Está la Trinidad operando, porque esto es un asunto del Dios soberano, del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu. De Jesús los ministerios, Efesios 4:11, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Del Espíritu Santo, los dones. Él reparte los dones como Él quiere. La cantidad de dones que hay, que yo les dije, la semana próxima lo vamos a ver. Y hay algo muy bonito, las operaciones o las obras de Dios. Por allá Moisés, creo que es en Deuteronomio donde él dice, Dios manifiesta su extraña obra. Así obra Moisés. Dice, Dios manifiesta su extraña obra, las operaciones o la obra de Dios, las cosas de Dios. Tres aspectos, cada uno en la Trinidad tiene una labor o un ministerio o una función, pero esos tres concuerdan a la perfección y nos los han sido dados a nosotros. Vamos a leer aquí que los dones son un medio para que la iglesia sea edificada.
Y los dones, por ejemplo, fue lo que activó Pedro cuando se encontró a Ananías y a Zafira. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 5. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira habían mentido cuando vendieron aquel terreno y le sacaron plata y se pusieron de acuerdo? ¿Qué don fue el que se manifestó allí? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento. El tema no es ese hoy, pero simplemente los pongo en contexto porque ¿qué fue lo que pasó allí? Profecía, porque vio lo que estaban haciendo. Eso lo vamos a tener más claro la semana próxima. Entonces, imagínese usted en una iglesia donde el equipo ministerial sea Efesios 4:11 y donde todos los creyentes están desarrollando su ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo con los dones que Él nos da. Esto no es responsabilidad del pastor. Yo no creo que yo esté por encima de ninguno de ustedes y no lo voy a estar. Yo, junto con mi esposa, tomamos la decisión de creer de que ustedes y nosotros estamos en igual posición. No están ustedes por debajo de mí y yo no estoy por encima y no voy a estar por encima. Estamos a igual posición. De pronto, lo que varía es la responsabilidad. De pronto hay una responsabilidad más grande sobre nuestros hombros, pero no estoy por encima de ninguno. Estamos a igual. Entonces, como estamos igual, a igual, el Espíritu Santo a todos nos repartió dones para que la iglesia trabaje como un relojito suizo, con unos piñones grandes y pequeños, pero a la perfección. Ese es el desafío. Vamos a terminar esta parte con el propósito de los dones. Son 3 aspectos y vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es o cuáles son los propósitos, si hay varios, de los dones? Pues primero, el primer propósito de los dones, es decir, de las herramientas sobrenaturales que Dios nos da a la iglesia y por su Santo Espíritu, es evidenciar a Dios, dar a conocer a Dios, manifestar el poder del Dios invisible, que se conozca, que haga la diferencia de ese Dios que no podemos ver. A Dios no le vio nadie y no le hemos visto, solamente el unigénito le ha visto, Cristo. Pero entonces Dios nos da a nosotros los dones y con esos dones nosotros hacemos o marcamos la diferencia donde quiera que estemos. Y el creyente o el incrédulo reconoce que ahí está Dios. Ahí hay algo. Ahí hay alguien y esa persona es Cristo. El objetivo es ese, ¿no? Convertimos, como dice Malaquías, en una tierra deseable. Ahí está Dios. Aquí quiero estar. Qué bueno estar aprendiendo la palabra de Dios. Qué bueno estar creciendo. Este fin de semana tuvimos una vigilia muy especial, una vigilia toda la noche. Tuvimos el viernes toda la jornada en la iglesia en un tiempo de hermandad, de comunión. Y nosotros ya como a las 4 de la tarde, cierto que nadie quiere ver la película, y no, todos querían ver la película, nos quedamos como hasta las 7:30 de la tarde, desde el devocional, desde el saludo que nos hicieron desde Israel, desde el Jardín de la Tumba, y Dalí nos llamó, oramos, un lugar, un amanecer muy lindo, un empezar esa jornada. La vigilia fue muy amena, aprendiendo sobre los ministerios, aprendiendo sobre la palabra madurez, que fue la conclusión con la que llegué con mi esposa. Dios nos está guiando y nos está sacando de muchas inmadureces seguramente para poder llegar a esa madurez. Pero qué bueno evidenciar, qué bueno decir, Dios está, qué bueno. Pero eso también queremos que pase con el incrédulo, porque los dones son para manifestar ese Dios invisible, ¿no? Que los velos se caigan, que las sorderas se caigan y que las durezas de corazón cesen, porque se está manifestando Dios. Segundo, propósito de los dones, una ayuda sobrenatural para cumplir la gran comisión, el denuedo para poder evangelizar, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, géneros de lenguas, interpretación, aquí tengo la lista. Todos estos dones que el Espíritu Santo da son para poder nosotros
cumplir la gran comisión, no para yo voy a profetizar que mi negocio va a prosperar, aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué pasa si tu negocio no prospera? Dios es un mentiroso. Pues a veces hacemos pasar a Dios por mentiroso porque queremos involucrar a Dios en planes en los cuales Él no está o Él nunca ha querido estar. Más bien a nosotros de someternos a sus planes. Sus planes son mayores, sus caminos son más anchos. Entonces el segundo punto, ya para terminar, es que los dones nos van a ayudar a cumplir la gran comisión en esta generación, ¿no? Y tercero, perfeccionan y edifican la iglesia. Leíamos en Efesios 4:13 que son para la edificación, son para embellecer la novia. Los dones son como los collares de perlas y los aretes de diamantes y cosas hermosas que se pone la novia cuando se va a casar. Y pues esta novia, que es la iglesia, tiene que vestirse de esos dones porque viene a recibir abrazos abiertos al amado. 3 aspectos: hacer visible a Dios, ayudar a cumplir la gran comisión y edifica y perfeccionan a la iglesia. ¿Quién tiene el don de sanidad? Por favor, para que lo inundemos de llamadas y que ore por nuestra enfermedad. ¿Quién tiene el don de fe? ¿Quién tiene entonces el don de discernimiento de espíritus? ¿O quién es el que ora en lenguas e interpreta? Porque está el orar en lenguas y el interpretar. Algunos oran en lenguas solamente, otros solamente interpretan. Cuando una persona ora en lenguas, tiene que haber interpretación. Si no hay interpretación, entonces la persona se está edificando a sí misma, pero no se está edificando la iglesia. En mis tiempos de oración personal, debo orar en lenguas, 1 Corintios 14 nos lo enseña, para que yo sea edificado. Un pastor decía, yo me pongo a orar en lenguas y oro como media hora en lenguas, entonces él creía que él estaba pidiéndole a Dios que su esposa cambiara. Y cuando él leyó 1 Corintios 14, él entendió que el que ora en lenguas sin interpretación se está edificando a él. Entonces él se dio cuenta que cuando él oraba en lenguas, el que estaba siendo cambiado era él. Por consiguiente, pudo entender que en la relación de pareja el del problema no era ella, era él. Y gracias a Dios activó el don de lenguas y pudo ser edificado espiritualmente, ¿no? Porque esto es un aspecto espiritual. Entonces, introducción a los dones del Espíritu Santo son necesarios para la edificación de la iglesia y creemos en este ministerio que los dones continúan, ¿ya? Que los dones continúan y vamos a ponerlos en práctica. Entonces quiero dejar un momento si hay alguna pregunta o inquietud con respecto al tema y si no, oramos para terminar. Y próximo martes tendremos nuestra segunda, una continuación, ¿ya? Los dones que el Espíritu Santo tiene para nosotros, ¿no? Hay dones que proclaman, entonces yo creo que vamos a arrancar con esos dones, los que proclaman al Señor. ¿Hay alguna pregunta? Voy a quitar acá el anclaje. Parece que no hay preguntas. Entonces, si no hay preguntas, vamos a orar. Si tiene alguna pregunta después, puede enviarla por WhatsApp al grupo y ahí mismo respondemos para que se haga pública la respuesta, o si no en privado, no hay ningún problema. Amado Señor, amado Espíritu Santo, te damos las gracias por introducirnos a este plan maravilloso del conocimiento de estas herramientas sobrenaturales más conocidas como los dones de tu Santo Espíritu. Hoy te damos las gracias, oh Dios, por acercarnos ya a esta primera parte en este temario y te pedimos que más que teoría sean convertidos en práctica y que nosotros podamos acercarnos con libertad para poner en práctica tu palabra que es verdad. Ayúdanos, Dios, a vivirlo, a dejarnos convencer por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu es la verdad. Él nos guía a toda la verdad. Gracias, Señor Jesús, por este regalo tan lindo y tan completo que tú le has hecho a la iglesia, la presencia de tu Santo Espíritu. Y gracias
por este tiempo de edificación a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, quiero despedirme de ustedes y quedamos pendientes para la próxima semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, pastor, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Que tenga una buena semana.